Eh, va- Vamos a tocar una temática, un tema que recientemente estudié de luego, y el hermano me dijo, bueno, tema libre, y este es un tema que lo tengo fresco en mi mente, y quizá ustedes ya han escuchado esto antes, sé que tuvieron una serie del libro Apocalipsis hace un tiempo atrás, pero bueno, de nuevo quiero tocar esta temática. Y espero que sea de gran bendición para ustedes. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 17, pero mi énfasis va a ser en el octavo, ¿ok? Ahí es donde va a ser el énfasis. ¿Quién es el octavo que se menciona allí en ese capítulo? ¿Ok? Van a encontrar algo fascinante que he descubierto en ese estudio. Ya hemos orado, así que yo creo que el Señor escucha la oración del hermano Marcelo también. Así que vamos a entrar de lleno en nuestro estudio. Voy a compartir aquí el PowerPoint. Vamos a mirar. There you go. Let's see here. Ok, ¿quién es el octavo poder de Apocalipsis 17? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya han leído antes este capítulo, Apocalipsis 17? ¿Puedo ver sus manos? Ok, algunos. Muy bien. Am, Cuando yo menciono el octavo, saben a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Cinco han caído, uno es, y el séptimo va a durar poco tiempo, y la bestia que era y no es también el octavo, es de los siete y va a perdición. Eso es lo que queremos investigar. ¿Quién es el octavo poder? Espera, quiero preguntarles algo. Si hago esto, ¿ustedes están viendo la pantalla o están viendo mis notas? Estamos viendo la presentación, pastor, no son notas. Solo la presentación. Sí, Perfecto, eso es lo que yo quiero que vean. Muy bien. Ok, vamos entonces aquí a avanzar. eh, y vamos al contexto del capítulo, que son los primeros 6 versículos de Apocalipsis 17. Primeros 6 versículos, lo tengo aquí en la pantalla. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Entonces aquí desde ya, miren que el contexto es las 7 postreras plagas. Ese es el capítulo anterior. El capítulo antes del capítulo 17 es el capítulo 16 y ahí vemos las 7 postreras plagas. Es decir, que uno de esos ángeles que tenía las 7 postreras plagas, yo creo que es el sexto ángel. Ya van a ver por qué, porque es la sexta plaga la que trae el final a Babilonia. ¿Ok? Dice que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Sí, las 3 últimas plagas son contra la gran ramera. La oscuridad sobre el trono de la bestia, esa es la quinta plaga. El secamiento del Éufrates. Y la séptima, que es cuando la ciudad se divide en tres. La ciudad de Babilonia se divide en tres y cae el granizo. Bien. Ahora, ustedes van a ver que el Éufrates, yo creo que es la sexta, porque el Éufrates se vuelve a mencionar en Apocalipsis 17. Vamos a ver que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. ¿Y la mujer cómo se llama? Ahí abajo dice, se llama Babilonia la Grande. A ver, cuando usted va al Antiguo Testamento, la gran ciudad de Babilonia de antaño estaba sentada sobre qué río? El río Éufrates. Y por eso creo yo que el ángel que está hablando con Juan es el sexto ángel que tenía la sexta copa, la que él derrama sobre el río Éufrates. Lo que él, es decir, este ángel viene para repetir y ampliar la sexta plaga. Entonces, Apocalipsis 17 aún está en el contexto de las 7 postreras plagas. De hecho, esa sección comprende 4 capítulos: el 15, el 16, perdón, 5, 15, 16, 17, 18 y 19. Esos 5 capítulos todavía son futuros para nuestro tiempo. Esos 5 capítulos no se han cumplido y están en el contexto de las 7 postreras plagas. Apocalipsis 17, la caída espiritual religiosa de Babilonia. Apocalipsis 18 es la caída financiera y política de Babilonia. Y Apocalipsis 19 es la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 16, como dijimos, es las 7 postreras plagas. Y Apocalipsis 15 es la introducción
a las siete postreras plagas. Ahí es cuando el templo está lleno de humo, Jesús sale del santuario celestial preparándose para venir a esta tierra. Ah, qué lindo, ¿cierto? Ya cuando uno lo menciona de esa manera puede entenderlo mucho mejor. Sigamos leyendo. Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y vamos a ver cuáles son esas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ahora, no pierda ese detalle. ¿A dónde lo lleva el espíritu? Al desierto. ¿Dónde está la mujer? Ah, pero qué interesante. Está sentada sobre muchas aguas, pero está en el desierto. Yo quiero que ustedes noten esos detalles. ¿Cómo es posible? A ver, en el desierto no hay agua, que está en el desierto, pero está sentada sobre muchas aguas. No pierda ese detalle porque voy a regresar allí, ¿ok? Am, Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Ah, otro detalle más. En el versículo 1, perdón, 2 dice que estaba sentada sobre muchas aguas, pero en este versículo acá dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata. ¡Ja! Interesante. Vamos a ver que las aguas y esta bestia están relacionadas. Solamente es dos maneras de decir la misma cosa. Y esto es muy común en la profecía apocalíptica. Se utilizan distintos símbolos para referirse a una misma cosa. Pero la razón por la cual se usan distintos símbolos es para que el lector tenga una imagen más completa de lo que se habla. A veces un símbolo solo no es suficiente para expresar la verdad completa sobre algo. Por eso Dios a veces tiene que utilizar muchas similitudes, muchos símbolos. Es como cuando usted está tratando de explicar algo, que da un ejemplo y luego da otro y luego da otro y tres ejemplos distintos para decir lo mismo. La razón por la cual la Biblia utiliza ese método es porque quiere dejar la verdad clara en nuestras mentes. Está sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué creen ustedes que Juan quedó tan asombrado? ¿Había visto él alguna mujer antes en el libro de Apocalipsis? ¿Qué mujer había visto él? Él vio la mujer No pura sé. de Apocalipsis 12, que de hecho, esta mujer, Babilonia, una vez fue una mujer pura. Porque recuerden que cuando la iglesia cristiana comenzó, la iglesia Babilonia y sus inicios, Babilonia religiosa, comienzan con el papado, pero el papado no siempre fue apóstata, el papado viene de la iglesia cristiana. ¿Están conmigo? Yo quiero sugerirles que la razón por la cual Juan se asombra es porque él ha visto a esa mujer que era pura en Apocalipsis 12, ahora se ha corrompido. Ahora bien, vamos a avanzar. Eh, Dice que lo llevó en el espíritu al desierto. Vamos a entender eso. Lo llevó en el espíritu al desierto. La palabra desierto aquí en el griego no tiene artículo definido. Claramente que el término es más cualitativo que descriptivo, es decir, literalmente no fue a un desierto, sino que es más bien descriptivo. La descripción es la situación de estar en una situación de desierto. En otras palabras, especifica una condición en vez de una localidad particular. Y como estamos hablando de símbolos, no es estrictamente está en un desierto. Juan es llevado en visión al periodo. Yo quiero sugerir que el desierto es el periodo de inactividad de la bestia,
después de que recibió la herida mortal. La palabra desierto es contextualmente sinónima de la palabra abismo en el versículo 8. Ahora vamos a parar allí para probar esto. Vayan conmigo al versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. A ver, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto y no es, y está para subir ¿de dónde? Del abismo e ir a perdición. A ver, si ven de nuevo, dos símbolos hablando de lo mismo, desierto y abismo. ¿Dónde Juan vio la mujer? En el desierto. ¿Dónde estaba la bestia también? En el desierto. Pero ahora la bestia va a subir del abismo. Hmm. Ahora, abismo, bueno, estas son notas de un curso completo que yo tengo de Apocalipsis, así que por eso yo digo acá como vimos en Apocalipsis 11, pero con ustedes no lo he visto. Pero eso lo voy a repasar. A ver, voy a salirme un poco acá. Apocalipsis 11 nos ayuda a entender Apocalipsis 17. En Apocalipsis 11 vemos lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 11 brevemente. Vamos a Apocalipsis 11 brevemente. Voy a llegar ahí a ver. Apocalipsis capítulo 11. Voy a buscar aquí el versículo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, estos son los dos testigos que representa la palabra de Dios. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál es esa bestia en Apocalipsis 11 que sube del abismo? ¿Es la misma? No, esta es una bestia distinta. Es la bestia que hizo guerra contra los dos testigos, es decir, la bestia que hizo guerra contra las Sagradas Escrituras al final del periodo de los 1260 años. Francia, esa es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11. Pero ¿por qué dice que sube del abismo? ¿Por qué dice abismo? Vamos a ver dónde más en Apocalipsis se utiliza la palabra abismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo, versículo 1, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Así que en Apocalipsis 20 vemos que el abismo es no un lugar, sino una condición en el cual Satanás estará limitado para engañar. Su poder está limitado, número uno. Él está confinado en este mundo, número dos. Como no hay personas para engañar, su poder está limitado. Trate usted pensar, en realidad esa expresión abismo en el griego significa hueco sin fondo, abismo sin fondo. Que usted se sume y cae más y no hay salida, está restringido. Imagínese si usted cae en un pozo, en realidad es el hoyo, un hoyo sin fondo, bottomless pit en inglés dice. ¿Usted es libre? No, usted está encerrado allí, ¿cierto? Entonces, por eso incluso aquí Apocalipsis 20 lo dice claro, dice, y lo encerró, dice, y puso sello sobre él para que no lo sacaran de ese hueco. El abismo en realidad no es un abismo cuando usted se asoma a la montaña y usted ve el abismo allá, no. En griego es la palabra para pozo, bottomless pit, pozo sin fondo. Y como para asegurarse que no se salga del pozo, le dice que le coloca una tapa, lo cubre. ¿Sí ven allí? Ese es el símbolo que vemos allí. Entonces, la condición de abismo significa un estado en el cual está restringido el poder para actuar. Entonces, Francia, debido a la supremacía papal, tenía el poder civil restringido, pero ellos deciden rebelarse contra el papado, salen del abismo, entonces atacan
la Biblia. Esa misma simbología la vemos en la quinta trompeta. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. De hecho, yo creo, eh, quizá en otra ocasión podamos hablar de esto, hay muchas interpretaciones de las trompetas, pero yo creo que la séptima trompeta hace referencia a la Revolución Francesa. La mismos lenguaje que vemos en Apocalipsis 9 que en Apocalipsis 11. Note lo que nos dice. Quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ese que tiene las llaves del abismo, esa estrella que cayó ahí es Satanás, quien abre el abismo para que las fuerzas demoníacas salgan, la obra demoníaca del ateísmo francés, que intentó destruir por completo el cristianismo y la palabra de Dios. De nuevo, entonces, ese abismo es un estado de restricción, un estado de limitación. Pregunta, ¿cuándo el papado, aquí está la pregunta entonces, cuándo el papado fue puesto en el abismo? ¿Cuándo el poder del papado le fue restringido? Después de que recibió la herida mortal. ¿Ok? Ahí es donde el poder del papado quedó restringido. Ese es el periodo del desierto. El periodo del desierto corresponde al periodo cuando la sexta cabeza es y la quinta que recibió la herida mortal no es, que como veremos es el periodo cuando Estados Unidos comenzó a surgir como una superpotencia mundial. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo acá? Porque yo he escuchado muchas interpretaciones de esto, pero muchas de esas interpretaciones fallan en ubicar el tiempo en el cual Juan ve la visión. Juan no está bien, aunque Juan está viviendo durante el tiempo del periodo del Imperio Romano, cuando dice uno es, no se refiere al Imperio Romano, porque Juan en visión es llevado al futuro. Esta bestia, de hecho, Apocalipsis 17. A nuestro tiempo aún, ¿no? En el 2025 sigue siendo futuro, porque Apocalipsis 17 es la imagen de la bestia de Apocalipsis 13. No sé si me están entendiendo. En Apocalipsis 13 solo vemos la bestia. Esa misma bestia se ve acá, pero ya se ve con la mujer. Es decir, que en Apocalipsis 13 predice que esa segunda bestia le daría el poder al primera. Pero en Apocalipsis 17 ya vemos las dos juntas. Es decir, que la bestia, que representa un poder político, y la mujer, que representa un poder religioso, ya se unieron. Por ende, ya la imagen se ha formado. Juan es llevado al periodo cuando esa unión está por suceder, ¿ok? Pero está en el desierto. Está en el periodo donde la bestia está sanando de la herida, pero aún está restringida. Eso es importante porque cuando lleguemos a lo de las siete cabezas, donde dice que una es, ubicarse en el tiempo de la visión nos ayudará a identificar cuál es la cabeza que es. Si usted identifica la que es, puede identificar las cinco que ya han caído y la que viene y el octavo, que es lo que vamos a ver. Al final, yo creo que el hermano Marcelo, ah, hacemos esto, ¿cierto? Al final van a haber preguntas, hermano. Sí, muy bien. Entonces, si hay algo que no ha entendido y es complejo, escríbalo por favor para que no se le olvide y pueden hacer la pregunta. Aquí está la referencia que había demostrado, Apocalipsis 17:8, ya lo leímos, Apocalipsis 11:7 también y Apocalipsis 9:1 y 2. Miren cómo el lenguaje está en armonía con lo que acabamos de decir, el conflicto de los siglos, página 552. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno.
¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Ahora noten lo siguiente. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. Y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. En la actualidad, de acuerdo a Ellen White, ¿está Roma limitada? ¿Está su poder limitado? Sí. ¿Quién impone las limitaciones y las medidas restrictivas a Roma? ¿Quién las impone? Los poderes civiles. Es decir, los gobiernos no le han dado a Roma todavía el apoyo que tenía durante la Edad Media. Por eso Roma hoy sigue siendo una iglesia, pero sin el poder civil. Ese es el periodo del desierto, ese es el periodo del abismo, donde está restringido su poder. Así como el diablo estará en un abismo en el milenio, su poder está restringido. Roma está en este periodo con su poder restringido. Pero cuando se le devuelva el poder civil, dice que volverá a sus antiguas andanzas y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Ahora, vamos a identificar a esta mujer, aunque yo les dije quién era, pero es siempre bueno tener un escrito está. Para ello, no me voy a detener mucho aquí. Primero nos dice que es una mujer ramera, ¿ok? Se nos dice que es una mujer ramera. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una mujer en la Biblia representa una iglesia, ¿cierto? Nótese en Apocalipsis 17, 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. Noten varios símbolos para referirse a lo mismo. Se le llama mujer, pero se le llama ciudad también, que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que esos reyes de la tierra están relacionados con las aguas y está relacionado con la bestia, porque ¿sobre qué está sentada la mujer? Sobre aguas y sobre bestia. Pero aquí dice que la gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Esta ciudad es la misma ciudad que es dividida en tres en la séptima plaga, la Gran Babilonia. Sí, Apocalipsis 19, 16, 19 dice que la gran ciudad fue dividida en tres. ¿Cuáles son esas tres partes? Recuerden que Babilonia no solo es el papado, no, Babilonia es la unión de el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos son, es decir, el espiritismo, el protestantismo apóstata y los poderes civiles. ¿Ok? Eso es, el papado, perdón, el protestantismo apóstata y el poder civil, que va junto con el espiritismo. Entonces, esas son las tres partes. Es decir, cuando la ciudad es dividida, significa que eh, el poder civil y también las mismas iglesias protestantes le van a retirar su apoyo al papado. Bien, entonces, es una mujer que también es llamada una ciudad. Nos dice que esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Cuáles son las aguas? Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es lo mismo que decir reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí bien? Los reyes de la tierra, aquí hace más énfasis en los líderes políticos, aquí hace énfasis en los pueblos. Un pueblo, una nación tienen reyes, ¿cierto? Sobre ellos. O sea que esta mujer no solamente tiene influencia sobre los reyes, pero también tiene influencia sobre los ciudadanos de los países y las naciones del mundo. Esas son las aguas. Entonces les presento acá la mujer. Una mujer entonces representa una Biblia, pero esta se representa como una mujer representa una iglesia, perdón. Pero esta es una mujer ramera, meretriz. No es una mujer pura, contraste con la de Apocalipsis 12, que es una mujer pura. Así que el hecho de que la mujer se sienta sobre siete montañas es una antítesis de la mujer de Apocalipsis 12 que está sobre la luna debajo de sus pies. La luna es símbolo de la Biblia, base de las creencias y accionar de la mujer de Apocalipsis 12.
Esa no tiene luz propia y refleja la luz del sol. La Biblia no tiene poderes sortilégicos en sí misma, sino que refleja la luz de Cristo y al que lee y estudia. Ahora, esta consideración es importante porque la mujer de Apocalipsis 17 está sentada o tiene como base las creencias o enseñanzas milenarias de los reinos que Satanás ha dirigido. Esta mujer se dirige más, es por las influencias políticas de los reyes actuales y los reyes de la historia que ya han surgido y no la Biblia. O sea que es una iglesia falsa, cuyas doctrinas no están basadas en la Biblia, sino que están basadas en las tradiciones de los hombres y en convenios políticos con los reyes de la tierra. En Apocalipsis 18 se presenta este mismo poder. Es la gran ciudad, recuerda, vuelvo atrás para que no se pierdan. Dijimos que la mujer era la misma, gran ciudad. ¿Están conmigo? Otro nombre para la mujer es la gran ciudad. Esa misma gran ciudad está acá, noten. Apocalipsis 18, 16 y 17. Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Es la caída económica de Babilonia. Estas naciones y estos reyes que le dieron su apoyo durante el periodo de la sexta y séptima plaga, le retirarán su apoyo. Voy a devolverme aquí un momento. Muy bien, ya vimos la primera característica. La segunda ya la vimos. Dice, la mujer fornica y se embriaga con los reyes de la tierra. Es decir, esta iglesia le gusta hacer convenios políticos y le interesa tener influencia sobre las otras naciones. Esta mujer, esta iglesia. Está vestida de púrpura escarlata, son telas muy caras en los tiempos bíblicos, adornada con oros y piedras preciosas y de perlas. Yo no sé aquí, ustedes quienes han tenido la oportunidad de ir a la Ciudad del Vaticano, ¿ok? Yo estuve allí el año pasado. Déjenme decirles la opulencia del Vaticano, la opulencia de sus templos, con esos frescos, pinturas, esculturas de estilo barroco, carísimo. Si uno fuera a evaluar el costo de cada pintura en su cielo raso, en sus paredes, en sus columnas, con grabados de oro incluso. Si usted nada más la Basílica de San Pedro, si uno nada más estimara las riquezas y el valor de todo eso, posiblemente sería suficiente para acabar con el hambre del mundo. Tiene que ser una iglesia que tenga muchas riquezas, una iglesia que tiene mucho dinero. El Banco Vaticano es uno de los bancos con más assets, con más hasta activos y recursos de los bancos en todo el mundo, vestida de púrpura escarlata. Interesante que esos son los colores también que los cardenales usan, púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Dice que tiene hijas porque se llama Babilonia la madre de las rameras. Es decir, que tiene otras iglesias que han salido de ella que no se han separado del todo de ella. Siguen sus dogmas. Embriagada con la sangre de los santos y de los mártires. A ver, esa es quizá la más obvia. ¿Cuál ha sido la única iglesia que se conoce como que ha derramado la sangre de otros cristianos, mártires, que ellos consideraban como herejes? Usted nada más puede ir aquí en mi país de origen, Colombia. Allí hay un museo de la Inquisición. La Inquisición tenía tres sedes en América. Una estaba en la Ciudad de México, la otra estaba en Cartagena, Colombia, y la otra estaba en Lima, Perú. Y esos lugares hoy son museos de donde la sede original estaba. No te lo ocultan, te lo dicen todo tal cual. Muestran los instrumentos de tortura que utilizaba la Inquisición contra los supuestos herejes. He estado en el Museo de la Inquisición allí en Cartagena de Indias, Colombia. Es terrible lo que hacían. Ubicada en la ciudad de las siete colinas. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Roma se conoce como la ciudad de las siete colinas y reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, ya vimos esto. ¿Ok? Ahora,
¿Queda claro que esta mujer representa la Iglesia Católica Romana? ¿Queda claro con estas características? Ok, ya identificamos la mujer, ya sabemos por qué está vestida así, qué significa la copa, todo eso. Bien, vamos ahora a la bestia. Ok, vamos ahora a la bestia. La bestia de 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí es donde el estudio se pone interesante y requiero su concentración, porque aquí eso entra bien matemático. Es un pasaje, es un capítulo complejo, por eso en el capítulo se dice el que tenga entendimiento, el que tenga oído que oiga. Estás para la mente que tiene entendimiento, ¿no? Aquí está el versículo 9 y 10. Apocalipsis 17, versículo 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Es decir, preste atención. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Ven ese patrón de Apocalipsis 17, varios símbolos para una misma cosa? A ver, repasemos. Deme todos los símbolos que Apocalipsis 17 da para la mujer. Mujer y gran ciudad. Los símbolos para su condición. Desierto y abismo. Ahora los símbolos para su fundamento. Aguas, bestia, reyes de la tierra. ¿Están conmigo? Sí, todo eso es lo mismo. Ahora vamos a las cabezas. Se le llama cabezas, pero se le llaman también montes, pero noten acá el tercer símbolo. Y son 7 reyes. Ah, y dice sobre los cuales la mujer se sienta. Ah, ahí tenemos otro símbolo del fundamento de la mujer. Aguas, bestia, reyes, montes. Que en realidad los montes, las 7 cabezas, son parte de la misma bestia sobre cual ella está sentada. Volvamos a leerlo entonces. Esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Bien, si usted estudia con un teólogo evangélico, ellos le van a decir que eso en realidad, esta es la postura preterista, eso representa las 7 colinas literales sobre la cual la ciudad de Roma de antaño se sentaba. Yo he estado en este mapa que les estoy mostrando, yo estuve ahí. Y usted puede recorrer las 7 colinas, pero sobre esas 7 colinas ya hay construcciones antiguas, ellos tenían templos. Esto es lo que se llama, si usted llega a ir a Roma, esto se llama el Foro Romano. Ahí es donde quedaba la antigua ciudad de Roma. Este límite que usted ve en línea roja era donde la antigua ciudad de Roma tenían muros. Era una ciudad amurallada, ¿ok? Por acá pasaba el río Tiber. Y miren las 7 colinas: la colina Aventina, la Palatina, la Capitolina, la Quirinal, la Viminal, la Esquilina, la Caesalina y la Serbiana, la Serbia. ¿Ok? Ah, perdón, no, la Caelina, la Serbian es el nombre del muro. Entonces, estas son las 7 colinas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la postura preterista? Recuerden, en profecía, la postura preterista es los que creen que todas las profecías de Daniel en el Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado, el tiempo pretérito, ¿cierto? Pasado. Entonces, la postura preterista se aplica a menudo a Roma en el mundo antiguo, ya que fue esta construida sobre 7 colinas. La ciudad comenzó con una amalgama de grupos que vivían en las 7 colinas, que ya mencionamos. Durante el reinado de Domiciano era celebrado un festival denominado el Septimonium. La profecía explica que la mujer se sienta sobre estas 7 cabezas, que son montes. Significa que está entronizada en Roma y por lo tanto la gobierna. Entonces, un teólogo evangélico le va a decir a usted: "Ah, esto ya se cumplió. Esto era el imperio de los Césares, la Roma de los Césares". Bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos al símbolo de montes, porque si sabemos que es un monte, vamos a saber cuáles son las 7 cabezas. De hecho, volviendo acá, la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos es lo mismo. O sea, la misma bestia es la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. De hecho, pregunta, ¿ya habíamos visto en Apocalipsis una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Dónde la vimos? En Apocalipsis 12 el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 13 la bestia que sale del mar tiene
Siete cabezas y 10 cuernos. Yo creo que es la misma bestia, pero en distintas fases. ¿Ok? Es en distintas fases. Ah, aquí entonces es la última fase cuando se ha unido con la mujer. Misma bestia de Apocalipsis 13. Entonces vamos a ver, a centrarnos en las cabezas. Miren lo que dice Jeremías 51:25. Jeremías 51:25 está hablando de Babilonia. Este capítulo habla de la caída de Babilonia literal, cuando Ciro toma la ciudad. Dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. ¿Cómo se compara a Babilonia? Con un monte. Mira también Isaías 40, versículos 3 y 4. En relación con la predicación del arrepentimiento de Juan el Bautista, la nivelación de las montañas que prepararía el camino para el Mesías se debía entender como el establecimiento de un reino, el reino de Cristo. Esa es una profecía de lo que Juan el Bautista haría para que el rey, Cristo, estableciera su reino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, oh nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Antiguamente, cuando un rey iba a visitar una ciudad, allanaban el camino para que él pasara. Si habían huecos, se llenaban. A eso se refiere todo valle será alzado. Y si habían montículos de tierra, se allanaban. ¿Ok? Y todo monte y collado será bajado para que el carruaje del rey pudiera pasar sin problemas. Esto tiene connotación de reino, todo monte y collado. ¿Ok? Esos montes que deberían caer para que el reino de Cristo sea establecido. Que en Daniel 2 vemos que antes de que Cristo establezca su reino, todos los reinos de la tierra van a desmoronarse. Bien, de nuevo tenemos la connotación de monte. Apocalipsis 8:8, hablando del imperio romano, en la segunda trompeta dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. De nuevo se compara al imperio romano, pagano, con una gran montaña. La piedra que Daniel vio, que sabemos que representa el reino de Cristo, en Daniel 2:35, al final dice que la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nosotros sabemos que ese monte, ¿qué representa? Aquí está la explicación en el versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Queda claro entonces que en el contexto profético un monte o una elevación prominente en la superficie de la tierra es símbolo de un reino, dominio real, imperio o autoridad establecida. Creo que queda claro, ¿cierto? Hay más referencias, pero por falta de tiempo, no podemos nosotros leerlas todas. Entonces, en resumen, aquí en esta parte de Apocalipsis 17 vemos una bestia dragónica que tiene 7 cabezas, pero las cabezas son en realidad 7 montes. Cada una de estas cabezas es un reino que gobernó comenzando con Babilonia. Ahora, siempre aquí hay, en los teólogos adventistas, hay divergencias. Algunos comienzan con Egipto. Dicen que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esas son las 5 que han caído. Uno es el Imperio Romano y la que ha de venir es el papado. Y así lo interpretan algunos. Am, ¿Por qué yo prefiero comenzar con Babilonia? Porque Apocalipsis construye sobre Daniel. ¿Ok? De hecho, si esta bestia, aquí está la pregunta para ustedes. Si la bestia de 7 cabezas de Apocalipsis 17 es la misma de Apocalipsis 13, ¿qué características tiene la bestia de Apocalipsis 13? Dice que su boca es como de león, sus patas como de oso, su cuerpo como de leopardo
Y los cuernos, los 10 cuernos son los mismos 10 cuernos de la bestia dragónica, la cuarta bestia terrible de Daniel 7. Es decir, que esa bestia tiene los elementos de la bestia de Daniel 7. Y en Daniel 7, ¿con qué reino se comienza a contar? Con Babilonia, el león, luego el oso, Medo-Persia, luego el leopardo, Grecia, luego la bestia grande y terrible, Roma, luego el cuerno pequeño, Roma papal. Entonces yo creo que debemos comenzar con Babilonia. De esta manera, ah, las cinco que han caído son esos cinco reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Ahora, algunos cuestionan y dicen, pero ¿por qué separa Roma papal de Roma pagana? Si son la misma Roma. Porque la Biblia la separa también. En Daniel 7, el cuerno pequeño, aunque sale de la cabeza de la misma bestia, de la misma cuarta bestia, ese cuerno pequeño se describe por separado, como un poder distinto a los demás. Dice, el cuerno pequeño es distinto a los demás. Porque este cuerno exige adoración. Es un cuerno que tiene características religiosas. Entonces las siete cabezas en este capítulo tienen un énfasis diferente en los capítulos 12 y 13. Mientras que en los capítulos 12 y 13, más específicamente en el 13, se los llama la atención a las cuatro bestias de Daniel 7, y en total tenían siete cabezas esas cuatro bestias. El énfasis en Apocalipsis 17 es la curación de la herida mortal de la primera bestia, en Apocalipsis 13. Apocalipsis 17 muestra dos poderes adicionales representados por la sexta y la séptima cabeza que le sanarán la herida mortal a la quinta cabeza, incluyendo el octavo. Yo creo, volviendo a Apocalipsis 13, cuando dice que recibió una herida mortal, yo creo que esa herida mortal no fue en una de las cabezas, no fue en la bestia, fue en la cabeza romana, papal. Esa fue la cabeza que recibe la herida mortal. Entonces, vamos a leer aquí versículos 7 al 11. Apocalipsis 17, versículos 7 al 11. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio, mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Aquí está la explicación. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Y esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha de venir. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición. Ahí es donde yo quiero llegar al octavo. Pero tengo que decir todo esto para explicar el octavo. Entonces, vamos a la bestia. Si ustedes notan acá, hay tres tiempos verbales. Vamos a ver si los notaron. Aquí les coloco numeritos para ayudarles. La bestia que has visto era. ¿Qué tiempo verbal es ese? Pasado. No es. ¿Qué tiempo verbal es ese? Presente. Está para subir del abismo. ¿Qué tiempo verbal es ese? Está para subir del abismo. Futuro próximo, futuro, ¿cierto? E ir a perdición. Futuro también. Entonces, vamos a analizarlo acá. Las cuatro fases de la bestia. Era, desde la perspectiva del desierto donde Juan está viendo la visión, era es el pasado, no es el presente, está para subir del abismo es el futuro e ir a perdición es el futuro. Así que yo, para ayudarles a entender esto, mire, esta tablita les va a ayudar a ustedes mucho. Después de esto va a decir, ay, qué fácil era Apocalipsis 17. Se lo voy a colocar muy sencillo. Entonces, vamos a colocar en paralelo la bestia, las siete cabezas y los 10 cuernos, ¿les parece? Entonces ya de la bestia vimos, era, no es, está para subir, irá a perdición. Vamos entonces a explicar cada una de esas fases de la bestia. ¿Qué significa que la bestia fue? ¿Cuándo fue la bestia?
Apocalipsis 13, 5 al 7. Nos dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuándo fue la bestia? ¿Cuándo persiguió? Nótese que en Apocalipsis 17 ya tenía la sangre, ya estaba embriagada. O sea que ya había perseguido a los santos. ¿Cuándo fue la bestia? Durante los 42 meses, es decir, 1260 años. Ahí es cuando la bestia era. Pero luego dice, no es. ¿Por qué ya no es? Apocalipsis 13:13 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ya no es. En el presente, cuando Juan la está viendo, recuerda, el espíritu lo lleva al futuro. No es en ese momento, es decir, no tiene el poder que tuvo en el pasado. Está en el desierto, está en el abismo, que ya explicamos qué es eso. Está para subir del abismo, es decir, cuando su poder se le restaure. ¿Cuándo se le restaura? Apocalipsis 13:3 dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, toda la tierra, las aguas, los reyes. ¿Sí ve cómo todo encaja? O sea que cuando dice está para subir del abismo es cuando la herida mortal se le sane e irá a perdición. ¿Cuándo va a ir a perdición? La segunda venida. Apocalipsis 19:20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. La segunda venida, pero es exclusivamente ya finalmente después del milenio cuando sea exterminada completamente. Ahí irá a perdición. Ok, ¿quedó claro las tres, cuatro fases de la bestia? Era, no es, será, irá a perdición. Muy bien, vamos ahora a las mismas fases, pero con las cabezas, porque las cabezas también están en los mismos tres tiempos verbales. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Si ya han caído, ¿eso qué tiempo verbal es? Pasado. Uno es, hay uno que es en el presente mientras Juan está viendo la visión. ¿Eso qué tiempo verbal es? Presente. El otro aún no ha venido y cuando venga va a durar breve tiempo. Si no ha venido aún, entonces ¿qué tiempo es? Futuro. Ahora, la bestia que era y no es también el octavo, es de entre los siete, irá a perdición. Ah, lo mismo, igual que la bestia, irá a perdición. Entonces vamos a colocarlo en nuestro cuadrito. Era pasado es paralelo con cinco han caído. No es, mientras la bestia no es, hay una de las cabezas que sí es. La bestia está para subir del abismo, es paralelo con el otro que es el octavo que aún no ha venido. Perdón, el séptimo que aún no ha venido. Ir a perdición es paralelo con el octavo que va a perdición. ¿Están conmigo hasta ahora? Bien. Ahora vamos a los 10 cuernos. ¿Por qué dice? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué relevancia tienen estos otros reinos si ya cayeron? ¿Por qué aún se mencionan en Apocalipsis 17? Aunque los reinos cayeron, sus características se pasaron de reino a reino. Es decir, el papado, Babilonia, es la heredera de toda la apostasía, de toda la maldad, de todas las filosofías y creencias de los reinos anteriores. ¿Cuál fue la contribución de Babilonia en este gran conflicto? La adoración al sol. ¿Cuál fue la contribución de Medo-Persia? ¿Cuál es la característica que sobresale en Medo-Persia en la Biblia? Si usted estudia el libro de Esther, de Esdras, Daniel 5, lo que sobresale de Medo-Persia son leyes que no pueden cambiarse, inquebrantables. Eran muy estrictos con las leyes. Vamos a ver que eso se aplicará cuando se pase la ley dominical. Leyes que forzan la conciencia. Daniel fue forzado a adorar al rey en vez de a Dios. Medo-Persia. ¿Cuál fue la contribución de Grecia? El humanismo, las filosofías de hombres. Sí, Grecia construyó una religión basada en el hombre.
elevó al ser humano casi al estado de Dios. Esa fue la contribución de Grecia. ¿Cuál fue la contribución de Roma? Roma es el reino de hierro. Su violencia, su persecución, su ejército, su destrucción fue los reinos más destructivos de todos. ¿Y cuál fue la contribución del papado? ¿Qué fue lo que el papado hizo que ninguno de los cuatro reinos antes habían hecho? Unir la iglesia con el Estado. Si ven, en el enemigo final de Dios, queridos amigos, todas estas características se van a combinar en este poder. Qué tremendo, ¿no? O sea que tenemos un enemigo muy fuerte que nosotros tenemos que luchar contra. Entonces, aquí está. ¿Por qué aún hablamos de los reinos que ya han caído? ¿Por qué aún son relevantes? Daniel 7:12 nos dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, es decir, ya pasaron, pero se les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La vida de esas bestias continuó. Roma fue la heredera de la cultura babilónica, medopersia, Grecia y griega. ¿Ok? Entonces, cinco han caído, ya los mencionamos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, que cayó en el 1798. Ahora aquí está. Cuando dice uno es, ¿qué reino siguió después de la caída del papado? Apocalipsis 13 está la respuesta. El papado recibe la herida mortal en Apocalipsis 13:10. Abre su Biblia para que me siga a lo que me refiero. Dice, el que es llevado a cautividad va en cautividad, el que mata espada debe ser muerto. Es Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10, el papado está recibiendo la herida mortal, pero Apocalipsis 13:11, ¿qué dice? Y vi subir de la tierra a otra bestia que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Justo cuando el papado va cayendo, va subiendo otro nuevo reino. Este reino ya Daniel no lo muestra. ¿Cuál es el nuevo reino que sale en la profecía bíblica? Estados Unidos. El que es en el periodo de la inactividad de la bestia, el que es Estados Unidos. A ver, hoy estamos nosotros viviendo en el periodo cuando Juan vio la visión. ¿Quién es el que manda el mundo ahora? Es Estados Unidos. El papado sí está detrás del telón, pero el papado no tiene la influencia. Ya la está recuperando, desde luego, pero todavía no tiene el poder que tenía en la Edad Media. El papado sigue relegado hacia atrás. Ok, deme un momento, voy a prender acá la luz. Entonces, nosotros vemos el papado sigue relegado, pero va a recuperar su poder. Entonces, es la única nación que es una superpotencia desde 1798 hasta la formación de la imagen de la bestia. ¿Cuál es la séptima cabeza entonces? Dice, la característica de esa séptima cabeza es que va a durar breve tiempo. Esa todavía es futuro para nosotros, esa no ha venido. ¿Cuál es esa? Yo quiero sugerir que la séptima cabeza es los mismos 10 reyes. Son lo mismo. Yo creo que los 10 cuernos que tiene esta bestia no están distribuidos en todas las 7 cabezas como lo muestran en las imágenes. Esos 10 cuernos están solo sobre la séptima cabeza. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Aquí está. Versículos 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Noten, esos 10 reyes son pasado, presente o futuro. Son futuro, igual que la séptima cabeza. No han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Recuerdan que en la fase futura de la bestia dice, cuando dice que durará, que no es, era, no es, y será, durará por breve tiempo. Aquí dice una hora, si una hora es breve tiempo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué nos está diciendo acá? Que en el futuro, tanto la quinta cabeza, que es la que recibe la herida pero la va a sanar, y la sexta, se van a unir con un tercer poder que es los 10 reyes. Estos 10 reyes
Noten, son paralelos. El solo futuro recibirán autoridad como reyes. Es cuando surja el séptimo reino. Pero el Cordero los vencerá. Es paralelo con las otras dos fases de perdición. ¿Cuáles son esos 10 reyes? A ver, ¿qué representa el número 10? Bueno, vamos a las características de estos 10 reyes. El séptimo rey reinará por un breve tiempo, de acuerdo al versículo 10, y los 10 reyes reciben poder como reyes por una hora. Ahora, algunos han intentado aplicar el principio de día por año a esto, que son 15 días, pero yo no creo que debamos hacer eso acá, porque esto todavía, recuerda, la Biblia nos dice no sería, el tiempo no sería más. Algunos dicen que las plagas van a durar 15 días porque por esa hora de allí, pero el tiempo no sería más hasta la segunda venida, es decir, no hay periodos proféticos específicos. Simplemente yo, en el contexto de Apocalipsis 17, una hora es breve tiempo, sí, muy rápido va a ser esto, un espacio muy corto. Entonces los 10 cuernos reciben poder como reyes por una hora con la bestia. Aquí explico lo de la hora, contextualmente esta hora debe entenderse como un breve tiempo, no como 15 días. Esto es porque la séptima cabeza y los 10 reyes representan el mismo poder. También porque después de 1844 el tiempo profético no sería más. Los 10 cuernos le dan poder y autoridad a la bestia, que es lo mismo que apoyarla, así como lo hacen sus cabezas. Los 10 cuernos que están sobre la séptima cabeza apoyan a la bestia. Entonces, miren el paralelo entre el séptimo rey y los 10 reyes. Por eso yo creo que es lo mismo. En versículo 10 se les menciona que es un reino y a los 10 reyes en el versículo 12 se dice que es un reino. Recibirán su reino, dice. En el versículo 10 el séptimo rey está en el futuro y en el versículo 12 los 10 reyes están en el futuro. En el versículo 9 el séptimo rey apoya a la bestia, apoya a la mujer, perdón, al papado. Y en el versículo 13 estos 10 reyes también apoyarán a la bestia. En el versículo 10 el séptimo rey solo reinará por un breve tiempo, mientras que en el versículo 12 reinará por una hora. Yo concluyo con eso que es el séptimo rey, es el mismo poder que los 10 reyes. Entonces, pero no hemos identificado todavía cuál es. Aquí ya está la interpretación era del año 538 al 1798, el periodo de la Edad Media de la bestia. No es desde 1798 en adelante, el periodo de Estados Unidos. Está para subir, esto todavía es futuro, cuando la bestia que era, su herida mortal le sea sana e irá a perdición, ya vimos que eso es cuando sea juzgada por Jesucristo en el lago de fuego. Las 7 cabezas, 5 han caído. Desde el año 605 antes de Cristo han comenzado esos reinos a contar. Uno es desde 1798, Estados Unidos. El otro aún no ha venido, que son la séptima cabeza o los 10 cuernos. Y el octavo va a perdición. Aquí está. Los 7 reyes entonces son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Uno es Estados Unidos y los 10 reyes son los poderes civiles del mundo. Todos los reinos del mundo, todos los países, incluido Chile. Porque 10 representa universalidad o totalidad. Eso es lo que representa 10, totalidad. Por ejemplo, los 10 cuernos de Apocalipsis 7 representan la totalidad de las naciones de Europa Occidental, la totalidad. ¿Ok? 10 es totalidad. Es decir, que esto todavía es futuro, lo que le llamamos nuevo orden mundial. Esto todavía es futuro, pero los gobiernos del mundo van a unirse para dar su apoyo a la bestia. Este otro cuadro lo resume muy bien. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. El pasado, el presente y el futuro. El pasado de la bestia era, el pasado de las cabezas, 5 han caído, y aquí está la interpretación, los reinos. El presente no es de la bestia, de las cabezas una es Estados Unidos, es el periodo de Estados Unidos. En el futuro está para subir del abismo, ir a perdición. La séptima aún no ha subido y los 10 reyes aún no han subido. Ahora mi pregunta final, aquí está la parte interesante del estudio. ¿Qué va a unir a todos los reyes de la tierra con Estados Unidos
y con la bestia, perdón, con Estados Unidos para sanarle la herida a la bestia. ¿Quién va a hacer eso? Versículo 11. Ya voy a terminar, hermanos. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete y va a perdición. ¡Ja! Ahora sí se complicó esto. ¿Cómo así? ¿Cuántas cabezas dijimos que habían? Solo siete. ¿Por qué aparece una aparente octava? Ahora, yo no creo que esta octava sea una octava cabeza. Mire cómo lee en el griego. Yo traduje esto literalmente del texto griego, aunque yo fui al griego y leí el texto en el griego, y esto es lo que dice. La bestia que era y no es, este en masculino es el octavo y es de entre los siete y va a perdición. No dice también, esa palabra fue agregada. ¿Por qué coloco aquí el masculino? Porque bestia en griego es femenino. Perdón, cabeza en griego, perdón. Cabeza en griego es femenino. Y en español la cabeza, sí, en español también es femenino. Pero, y aquí la Reina Valera la tradujo bien, mire, la bestia, ¿qué artículo tiene ahí? La. Ese artículo es ¿qué? Artículo definido singular, ¿qué género? Femenino. Pero octavo, ¿qué artículo tiene? El, masculino. A ver, si el octavo era una octava cabeza, diría la octava. ¿Están conmigo? O sea que aquí la traducción está bien, octavo. Lo que pasa es que ese también no está allí. La bestia que era no es. Este es el octavo. Y está el pronombre demostrativo singular masculino este. Este es el octavo. Y es entre los siete y va a perdición. ¿Quién es este octavo? Que no es ninguna de las cabezas. Siempre ha estado allí al parecer. Para eso debemos estudiar el significado del número 8. Por ejemplo, 1 Pedro 1, 20 y 21 nos dice que en el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvas? 8 personas fueron salvas. Pero note cómo Pedro interpreta y entiende simbólicamente lo que pasó en el diluvio. Aquí está la interpretación del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, las aguas del diluvio son un símbolo del bautismo. Es decir, Noé y su familia fueron bautizados en las aguas del diluvio. Es el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué representa el bautismo? En el bautismo resucitamos a una vida nueva. Entonces, otra palabra para bautismo es resurrección. Romanos 6 dice que somos sepultados juntamente con Cristo para el bautismo, así como Cristo levantó de los muertos por la gloria del Padre, y nosotros también andemos en vida nueva. Bautismo es resurrección. Así que el 8 está conectado al bautismo, está conectado a la resurrección. De hecho, el día en que comienza a llover es que caen las aguas del bautismo, es decir, las aguas del diluvio, fue el octavo, porque no entra el primer día al arca, pasan 7 días, pero la Biblia nos dice al octavo día comienza a llover. Interesante eso, ¿no? O sea, no solamente 8 personas entran al arca, sino al octavo día comienza a llover. Al octavo día después de él haber entrado. Otras referencias al número 8. ¿Qué día se hacía la circuncisión? Estas no voy a leer por falta de tiempo, pero ahí está la referencia, usted le puede tomar una foto. ¿Qué día se practicaba la circuncisión después de haber nacido el niño? Octavo día. Ahora les hago una pregunta, usted puede leerlo en Génesis 17. En el Nuevo Testamento, la circuncisión es símbolo, o no, más bien en el Nuevo Testamento, ¿qué tomó el lugar de la circuncisión? Porque ya hoy no la practicamos. Si usted va a Colosenses 2, 11 y 12, nos dice que lo que toma el lugar en vez de la circuncisión en el Nuevo Testamento es el bautismo. Lo que nos da entrada al pueblo de Dios es el bautismo. Lo que le daba entrada a alguien al pueblo de Israel era la circuncisión a un varón.
El cruce del Mar Rojo. Cruce del Mar Rojo. Pablo también compara el cruce del Mar Rojo en 1 Corintios 10:2 con un bautismo. Dice que Moisés bautizó al pueblo de Israel en las aguas del Mar Rojo. ¿Sabían ustedes después de cuántos días después de ellos haber salido de Egipto cruzaron el Mar Rojo? El octavo día. Qué interesante eso. La fiesta de las cabañas. ¿Cuánto duraba esa fiesta? 8 días. Y esa era la fiesta que daba inicio al nuevo ciclo de agricultura y al nuevo calendario religioso. En la fiesta de las cabañas los hebreos veían esa fiesta como un nuevo comienzo, resurrección. ¿Ok? El jubileo, este es bien interesante. ¿Cuándo se celebraba el jubileo? Después de 7 semanas de 7 años. Al inicio de la octava semana de 7 años, el año 50, 7 por 7, 49, al inicio del octavo ciclo, año 50, se celebraba el jubileo. El jubileo, ¿sabían ustedes que cuando Jesús vino, Lucas 4, 18 y 19, para que usted entienda lo que estoy diciendo, tiene que leer los textos que están ahí? ¿Qué pasaba en el jubileo, hermanos? Si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba en el jubileo? ¿Qué pasaba con los esclavos? Eran libres, ¿cierto? Se liberaban. Se liberaban, así es. ¿Sabías tú que en el año 27, cuando Jesús fue bautizado, ese era el año, un año de jubileo? Ah, Y Jesús por eso dijo lo que dice en Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para traer libertad a los cautivos. sí, Jesús vino en el año de jubileo a traer libertad a los cautivos y a establecer su reino. ¿Y qué fue lo que Jesús, el verdadero rey, vino? Sanó. No, esto que estoy diciendo es muy importante, porque va a ver lo que va a ser el octavo. Sanó, predicó, resucitó, hizo milagros, todo esto. Ahora sí, en resumen, el número 8 está relacionado con la obra de restauración, libertad, resurrección, celebración e instauración del reino de Dios. El 8 en la Biblia simboliza resurrección y regeneración. Ya esto lo expliqué. Solo hay 7 cabezas, no hay una octava. El octavo, de acuerdo a la Biblia, es la bestia que era y no es. Este es el octavo. ¿Ok? Ahora bien, voy a salirme un poco aquí de la pantalla. Si la bestia que era y no es el mismo octavo, yo les hago una pregunta. ¿Dónde más nosotros vemos que ese nombre, el que era no es, será? ¿Ese nombre para quién más se usa? ¿Ese nombre para quién más se usa? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Están conmigo allí? Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir. mira, ¡Wow! ¿Quién es el verdadero, el que es, el que era, el que ha de venir? sí, Dios. Y eso también se aplica a Jesucristo, el alfa y la omega. Alfa es lo primero, omega es lo último, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene las mismas características de Dios. Es decir, que esta bestia es el anticristo. Este octavo es el anticristo, que va a ser su manifestación final en los últimos días y es el que va a unir cuando personifique a Cristo, va a unir al mundo. Mire, cuando yo descubrí esto,
Porque Ellen White dijo que Satanás va a personificar la venida de Jesús. ¿Dónde es la prueba bíblica para eso? Aquí está la prueba bíblica. ¿Por qué se le llama el octavo? A ver, dice que es de entre los siete, porque Satanás siempre estuvo detrás del telón en esos siete reinos, pero llegará un momento en que él dice, yo mismo personalmente tengo que aparecerme y tomar la rienda sobre el asunto, porque necesito hacer guerra contra el Cordero. Y a ver, lo que va a unir hoy a las iglesias protestantes con el papado no es el cambio climático, no es la Agenda 2030. Esas cosas van a tener su lugar, pero es cuando el falso Cristo aparezca y se coloque de parte de estas iglesias falsas, recuerda, ¿qué hizo Jesús en el jubileo? Sanó, resucitó, predicó. Eso es exactamente lo que este octavo va a venir. Siempre estuvo entre los siete, pero cuando aparezca, irá a perdición. ¿A quién otro poder se le llama el hijo de perdición? Que, dicho sea de paso, en ese mismo capítulo también habla de la personificación de Satanás. ¿Dónde se utiliza esa expresión, el hijo de perdición? Segunda de Tesalonicenses 2. Ahora los llevo allí, esta va a ser mi última referencia y terminamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. A ver, yo voy a compartir la pantalla porque voy a resaltar algunas cosas aquí para que ustedes vean a qué se refiere esto. ¿Pueden ver mi Biblia acá? ¿Sí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, yo aquí voy a ir un poco técnico, porque ¿de qué va a hablar Pablo en el capítulo 2? ¿De la qué? Venida de nuestro Señor Jesucristo. A ver, yo quiero cerrar aquí un poco y más bien voy a leerles desde acá. Dame un momento, por favor. Ah, Voy a ir aquí. Muy bien. Ok. Segunda de Tesalonicenses 2. Ok. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Les voy a mostrar algo bien interesante, queridos hermanos. No se preocupen si ustedes no saben leer griego, pero yo se los voy aquí a interpretar. Este es el texto griego original. Lo tengo aquí, mire. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra para venida, si usted ve mi clic cuando le coloco acá coming, venida, allí al final de la pantalla dice parusía, es esta misma palabra acá. ¿Sí la ven? La estoy resaltando. Esto es parusías en griego. ¿Sí ves? Se parece al español, ¿no? Parusías. El pi es la P y la que parece P en realidad es la R en griego, ¿ok? Parusías. Esa palabra es la palabra técnica que se utiliza en el Nuevo Testamento para el advenimiento de Jesús. Déjenme decirles algo de esa palabra. Siempre se usa solo en referencia a Jesús, a excepción de este capítulo. Entonces, volviendo, eh, ahora me voy a salir de acá y luego regreso acá. Muy bien, voy a ir ya a la Biblia en castellano. Ya después de haber mostrado eso. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, es decir, profetas, ni por palabra, es decir, predicación, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. A ver, ¿no vendrá qué? Contextualmente, la venida. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No vendrá la venida sin que antes venga la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, antes de que venga Jesús, esto tiene que suceder. Este hijo de perdición tiene que aparecer. Y yo sé que nosotros siempre decimos es el papado y yo estoy de acuerdo. Pero ¿quién usa el papado? Aquí, de hecho, en este capítulo, si usted sigue leyendo, aunque este papado, que fue el que se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, sí, ese es el papado, pero si usted sigue leyendo, voy a soltarnos acá, termina refiriéndose es a Satanás. Noten, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta expresión, si usted lee en el espíritu de profecía, Ellen White siempre la aplica al origen del pecado en el cielo, el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay el presente lo que lo detiene, es decir, el imperio romano,
hasta que a su vez sea quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora recuerden, versículo 8 venida, si vamos al griego, parusía, pero noten el versículo 9. Inicuo, ¿cuál es ese inicuo? El hombre de pecado, el misterio de la iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Versículo 9, por favor, no lo pierdan de vista, voy a ir al griego, porque yo quiero que ustedes no crean mi palabra, solo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. Que vamos a ir aquí al griego, a ver, no me está dejando compartir. A ver, ¿dónde estamos? Vamos al versículo 9. ¿Dónde estamos? Aquí está. Versículo 9. Si yo bajo acá en el griego, aquí estoy, si ven, este es el versículo 9 en el griego, dice inicuo cuya, ¿cuál es la palabra acá? Parusía. En español está traducido advenimiento. El único lugar en el Nuevo Testamento que esa palabra se utiliza para otro ente que no es Jesús es en esto, lo cual indica que este advenimiento es la falsificación de Satanás de la segunda venida de Jesús. Vuelvo a la Biblia en español. Inico cuyo advenimiento. Noten que esa personificación de la venida de Satanás, de la venida de Jesús por Satanás, se realiza con poder, señales, prodigios, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y cierro con el versículo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean qué cosa? La mentira. De nuevo, cuando usted lea la Biblia, estos artículos son muy importantes. En español, ustedes saben la diferencia entre el artículo definido y el indefinido, ¿cierto? El definido es el, la, los, las. El indefinido es un, uno, unas, unos. El indefinido puede ser cualquier cosa. El definido es específico. Contextualmente, esto no es cualquier mentira. ¿Cuál es la mentira que los que no recibieron el amor de la verdad se van a creer? ¿Cuál es la mentira? La falsificación de la segunda venida de Jesús. Esa es la mentira. Es decir, queridos hermanos, tú puedes tener la teoría de la verdad, pero si no amas la verdad, tú vas a creer la mentira. Esto es serio. Y ya entonces cierro acá con Apocalipsis 17. El octavo representa... Ahora, aquí está. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la resurrección? Satanás hará este poder, hará todos estos milagros para que los reyes de la tierra le den su poder y apoyo a la iglesia para sanarle la herida mortal al papado. Es decir, la quinta cabeza resucita, por eso se utiliza el símbolo de 8. Resucita. Eh, ¿Pero qué pasará? Pelearán contra el Cordero, los vencerá porque Él es Señor de Señor y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios que en este conflicto hay un ganador. Así que quería terminar con esa nota positiva. Espero que no los haya perdido. Este es el final de mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Yo que me imagino que van a haber muchas. Ah, ok. Muy bien, agradecemos al pastor Miranda por la presentación de esta noche. Como él dice, no sé si hay alguna pregunta que quieran realizar respecto del tema. Un tema bien denso, ¿no? Estamos bien, muy atentos, pero quizás hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algo que no le quedó claro o algo que tenían en mente, que con los años, ¿no? De diferentes exposiciones que han escuchado, tenían un concepto y quizás choca con lo que han escuchado y quieren aclararlo. Hermano Gustavo. Sí, hola, muy buenas noches. Saludos, Pastor, un gusto de poder verlo en vivo. Siempre suelo revisar sus videos. Eh, yo tengo una pregunta porque había escuchado este tema en otro expositor de renombre a nivel mundial y él coloca a Francia en esta cadena, ¿ya? Ujú. Coloca a Francia y de hecho yo tengo acá unas anotaciones, si me da un breve segundo, y coloca Francia por lo siguiente.
Dice cinco han caído y en eso estamos todos contentos, que es Babilonia, Grecia, Roma, Roma papal, y dice uno es, y ahí leo textual de lo que él dice, el papado herido que parecía tener una herida mortal y gobernada porque estaba montada la bestia, y dice la herida mortal fue administrada en 1798 por Francia y esta introdujo, y aquí por eso fundamental en eso, una forma de gobierno ateo secular, que es lo que nace con la Revolución Francesa y es lo que y es la filosofía que nos gobierna hoy día y es la que ataca a los dos testigos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esa es como la primera pregunta, ya dónde quedaría Francia. Ahora, este expositor no menciona a Estados Unidos en esa cadena, ya, cosa que usted sí ordena en relación con Apocalipsis 13. Y el otro detalle que al menos solo me gustaría comentarlo, que incluso puede ayudar incluso a responder esta pregunta o a reafirmar lo que usted ha planteado, en, en Apocalipsis 12, 12, 13 y 17, que habla es la misma bestia, pero en secuencias temporales distintas. En el verso 3 dice que tenía 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. Por lo tanto, ahí nosotros entendemos que las diademas son coronas, que son símbolos de poder, y está hablando específicamente en el contexto histórico de la Roma imperial, cuando Roma tenía el poder político. Después, en Apocalipsis 13, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. O sea, las coronas de las cabezas fueran traspasadas a los cuernos. Y ahí tendríamos que relacionarlo con Daniel cuando se divide el imperio romano en los 10 cuernos. Por lo tanto, los poderes se subdividen de alguna manera. Y en el 17, y que va de la mano con la herida mortal, y en el 17 no se mencionan las diademas. Eso yo creo que es un punto como súper, al menos, importante tenerlo presente. Pues, si bien no se mencionó, pero es como súper importante y ayuda a entender incluso la secuencia histórica del mismo poder. Ese era como mi comentario y pregunta a la vez. Muchas gracias. Sí, es una buena pregunta y conocida esa posición. La razón por la cual yo no incluyo a Francia es por varias razones. Número uno, Francia no es una superpotencia mundial. Y aquí las cabezas todas en los últimos días se ve que le están apoyando a la bestia. De hecho, si seguimos la secuencia de Apocalipsis 13, la que le sana, el poder principal que busca la sanación de la herida mortal de la bestia es Estados Unidos, no Francia. Francia causa la herida, pero Estados Unidos la sana. Y el énfasis en Apocalipsis 17 es en la sanación de la herida mortal de la bestia. Número dos, em, am, yo sé que está la parte de que ambas suben del abismo, pero Francia duró por breve tiempo. Su obra que él hizo, pero la que dura por breve tiempo es la séptima cabeza. Y número tres, nosotros vemos allí en Apocalipsis 17 una unión que hay de los ah, poderes, ¿ok? Dirigidos, claro, para entender Apocalipsis 17 hay que entender que tenemos el trasfondo del 13, la que hace que los reyes de la tierra le den su apoyo a la bestia, que son los 10 reyes aquí en Apocalipsis 17. De acuerdo a Apocalipsis 13, es Estados Unidos, la imagen de la bestia. Entonces, por esas razones yo veo más protagonismo en Estados Unidos que en Francia. Ahora, en cuanto a la pregunta, sí, como yo mencioné en mi presentación, Apocalipsis 12, 13 y 17 son distintas fases. Son distintas fases y como tú lo explicaste, yo estoy de acuerdo con eso. En 17 ya no se muestran las cabezas porque allí el énfasis ya no es la Roma imperial, la Roma antigua, sino que ahora el énfasis es el futuro, la sanación de la herida. Y sí se menciona, aunque no están las cabezas, sí se mencionan que estos 10 reyes, que ya no son, y yo creo que a propósito el Espíritu Santo no colocó las coronas allí para que no confundiéramos a estos 10 reyes con los 10 reyes de Europa, de la Europa que se dividió en el tiempo de la Edad Media. Estos 10 reyes son futuros. Entonces, para no confundirlos, estos 10 cuernos de Apocalipsis 17 no tienen coronas, pero siguen siendo reyes. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, Dale, hermano. por último, sé que hay dos personas más. Por último, breve. Usted dice que Apocalipsis 17 todavía está en desarrollo o en futuro para nosotros, porque también hay una corriente que plantea que nosotros estaríamos viviendo Apocalipsis 17 y estaríamos en esta fase de la herida mortal, en esta bestia que está escondida y se va a levantar. Nosotros estaríamos viviendo esa parte.
Estamos en esa parte, sí, correcto, concuerdo con eso. Cronológicamente estaríamos ahí. Sí, ahí estamos. Estamos en el periodo de la sexta cabeza que es y la bestia que no es. Estamos en esa parte. Gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien, muchas gracias, hermano Gustavo, por su interesante pregunta. Hermano Jeffrey, Muy buenas noches. De hecho, bueno, quiero agradecerle porque curiosamente participé en un estudio de esto ayer, recién ayer, y es totalmente distinto, totalmente. De hecho, yo acabo de enviarlo en el chat de la forma que me lo explicó. El expositor, de hecho, fue en la iglesia de Talcahuano, la central. Y eso, bueno, es como un pequeño choque en el sentido de que de la forma que lo explicó fue que estos reinos fueron reinos que iban reemplazando a reinos, como Babilonia que fue reemplazado por los Medo y Persa, y después vino Roma imperial, después la Roma papal, eh, y, y que fue realmente herido o reemplazado por Francia. Fue breve porque no duró en el tiempo de la Revolución Francesa. Y después de eso viene Estados Unidos. Ya. Y bueno, no sé cuál será la postura correcta porque de la forma que él lo planteó, el octavo reino es el eterno, no tiene fin. Pero allí dice que el octavo va a perdición, o sea que sí tiene fin. Eh, Bueno, dice, si tú lees en la será, Biblia, lo que leímos allí dice que el octavo es de entre los siete y va a perdición, o sea que ese octavo no es Cristo, por el único reino que no, que es eterno es el reino de Cristo. bueno, y él también habló de eso del ocho, ocho de las circuncisión, ocho Ok. igual de los días eh, de júbilo. Ujú. Ahí sí que me causa un choque. Bueno, si fuera en una otra iglesia sería más así como más fácil para llevarlo, o sea, para, para lidiar con eso, pero encontrar dos posturas hasta podría decir que hay tres, porque de lo que está diciendo el hermano Gustavo es un tema que va en contra de tanto lo que yo escuché y lo que usted está diciendo. Es como decir, hay tres posturas dentro de nuestra iglesia acerca de este tema. Eso que me estoy dando cuenta. Claro. Bueno, de hecho, te respondo la pregunta, querido hermano, hay más posturas. Si usted lee, por ejemplo, a Ranko Stefanovic, a John Paulien, a Holbrook, hay varias posiciones al pastor Bohr. Entonces, no está mal que hayan varias posiciones, porque es que este es un tema que como iglesia estamos todos todavía tratando de entender, porque no se ha cumplido mucha de esta profecía. Hace poco, de hecho, tuvieron un simposio en inglés de Apocalipsis 17, hubo como 10 o más estudiosos de nuestra iglesia, ahí estuvo el pastor Bohr, incluso estuvo en la iglesia de Village, ahí en el seminario de Andrews, ahí cerca. Y cada uno expuso su posición y hay más de las que tú nombras. Mira, analizo lo que mandaste aquí en el chat. Yo creo que la confusión está ahí con Francia. Si usted analiza bien, en el texto, el séptimo dura breve tiempo. Estados Unidos no ha durado breve tiempo. Ha sido un reino que ha durado más. O sea, yo no colocaría a Estados Unidos como el séptimo. Francia fue la que duró poco tiempo, pero Francia. Por eso yo al principio dijo, si usted puede identificar cuál es el periodo del desierto y del abismo, usted puede identificar estos reinos brevemente, fácil.
Si usted identifica ese periodo como el periodo de inacción del papado y que mientras el papado está inactivo, la sexta cabeza está activa, hoy a Francia no es la que está dominando el mundo económica, política y militarmente. Hoy en el periodo, de hecho, Estados Unidos depende de qué nación para que le restaure su poder, de Francia o de Estados Unidos. Depende de Estados Unidos. Entonces yo por eso yo quito a Francia de allí y más bien coloco a Estados Unidos. Y el séptimo no puede ser de Estados Unidos porque dice que el séptimo todavía está en el futuro. Ya Estados Unidos, ya en Estados Unidos está en el, on the scene, está en la escena del juego. Bien. Sí estoy de acuerdo que el octavo es Roma papal resucitado, pero yo voy un paso más allá. Yo voy un paso más allá y es cómo se resucita por medio de los milagros, prodigios que Satanás va a hacer cuando él personifique la venida de Jesús. Entonces, no creo que esté mal decir que el octavo, que no es una octava cabeza, hace alusión a la resurrección de Roma papal, pero vamos un paso más allá, que es lo que en realidad le sana la herida y qué es lo que va a hacer que los 10 reyes junto con la sexta cabeza se unan todos, pues cuando aparezca Jesús, Jesús, el falso Jesús. De hecho, si ustedes quieren leer más sobre esto, el, el doctor Eric Jiménez, peruano, enseñó en la UPU. Eric Jiménez, usted puede descargar sus artículos. Allí en Chile, la UNACH ha publicado artículos de él. La UAP en Argentina ha publicado artículos de él. La UNASP en Brasil. Esa es la posición que él tiene. Y yo creo que la posición de él es la que mejor se alinea con nuestras eh, perspectiva adventista. Ahí creo que hay otros hermanos que desean hacer preguntas. Y muchas gracias, hermano Jeffrey, por su pregunta. Damos la bienvenida a nuestro hermano Jaime y a hermana Mildred. Gracias por acompañarnos. Creo que es primera vez que están con nosotros. Saludos para ustedes, son bienvenidos. Hermano Jaime, o hermana Mildred, no sé cuál de los dos. Muchas gracias, la verdad que lo encuentro muy interesante. Gracias, primera vez que nos conectamos. Este es un capítulo que la verdad que tremendamente no, me llama mucho, mucho la atención, Apocalipsis 17. He buscado información y ahora la verdad que primera vez que escucho esta forma de interpretación y me parece muy interesante, Pastor Daniel. Le agradezco a todos por esto. Y bueno. Mi pregunta es que sobre la parte de los números, yo sé que vimos el 8, vimos varios ejemplos del número 8. Yo siempre he tenido en mi mente y lo he estudiado así, de que el 7 es como la totalidad, pero usted interpretó que el 10 también representaba la totalidad. Y esa es mi pregunta, Pastor. Y bueno, antes que me responda, solamente agradecer y sé que nos va a tomar mucho más estudio porque si hay más interpretación es porque tenemos que aún estudiar mucho más. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, el 7 en realidad es perfección cuando algo es completado. Ese es el significado del 7. Dios completó la obra de su creación el séptimo día. Este es el número de la perfección de Dios. Eh, Cada vez que lo vemos en la semana, por ejemplo, este, 7 días. Ahora podríamos decir la totalidad de la semana son 7 días. Y eso es cierto, a veces algunos números se, sí, se relacionan con otros. Pero el diez tiene dos significados, el mínimo o lo completo, lo total. Recuerda el mínimo, cuando Abraham estaba intercediendo por los habitantes de Sodoma. ¿Cuál fue la última cuenta, número que le dio a Dios? Si al menos hubiesen 10 justos, ¿cierto? Entonces puede representar lo mínimo, pero en este caso no encaja ese significado. Los 10 reyes representa la totalidad, a mi entendimiento, la totalidad de todos los reinos del mundo. Como dije, por ejemplo, si nosotros vamos a Daniel 7, donde se habla de la bestia que tiene, la bestia terrible que tiene 10 cuernos sobre su cabeza. Allí no está hablando de perfección de la misma manera que, que el número 7. De hecho, es lo contrario, porque cuando el cuerno pequeño sale,
tumba siete, tumba tres, o sea, quedan siete, pero él es el octavo. Qué interesante, sí, el cuerno pequeño es el octavo. Entonces vemos cómo esos símbolos ahí encajan muy bien. Entonces el número 10 en Daniel 7 es todos los imperios de Europa Occidental, de los cuales el cuerno pequeño derriba a tres. Entonces, por eso creo que ese mismo significado de Daniel 7, Juan lo transfiere a Apocalipsis 17 para hablar de los 10 reyes, que yo creo que son los mismos 10 dedos de la imagen de Daniel 2, porque allí son esos 10 dedos que van a estar reinando y la piedra no le da en la cabeza, ni en el pecho, ni en las piernas, la piedra le da a los pies. Y Ellen White dice que los pies representan los reinos finales. ¿Ok? Entonces, si Ellen White dice que esos pies representan el reino final, que van a estar cuando Cristo venga a establecer su reino, y si son 10 dedos, pues son los mismos 10 reyes de Apocalipsis 17. Muchas gracias, hermano Jaime, por la pregunta y por las respuestas, Pastor Miranda. Creo que tenemos una última pregunta, hermano Miguel. Hermano Miguel, Leiva. Um, no sé qué problema tendrá. Ahí está. Ay, sí, ¿se escucha? Sí, ahora es hermano Miguel. Ya. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Disculpen que no encienda la cámara. Bueno, quisiera comentarles una de las cosas que yo creo. Ujú. Yo, como decía el pastor Daniel, yo creo en la mención de Estados Unidos dentro de las siete cabezas, pero como la sexta, Como la ¿ya? sexta, sí es. Ujú, Como la sexta. Ahora, ¿por qué creo en Estados Unidos? Por lo siguiente, la referencia de que es Francia, y igual he leído algunos libros, y es porque las bestias siguen el patrón de sacar una a la otra, una ujú. a la otra, una a la otra, Yes. ¿cierto? Yeah. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Quién sacó a Roma, que es la quinta cabeza? Francia. Entonces aplican a Francia como la sexta cabeza, Mm, ¿ya? ¿Por qué yo creo que es Estados Unidos? Por lo siguiente, si ustedes se fijan, Francia aparece mencionado como bestia en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿cierto? Y ahí uno podría decir, claro, ahí está la sexta cabeza. Pero en Apocalipsis 13, desde Apocalipsis 13 en adelante, bueno, de hecho es más, desde Apocalipsis 12, si ustedes se fijan, se menciona a Norteamérica como el dragón, que es en el versículo 17. Ese dragón que hace guerra contra la descendencia, Ellen White lo aplica a los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, es más, hay una cita en el conflicto de los siglos. Si ustedes pueden buscar la referencia de Apocalipsis 12:17, eso se lo aplica a Norteamérica, a Estados Unidos. Junto con eso, si ustedes se fijan, en el libro de Apocalipsis, la característica de las últimas dos bestias no es que se quitan una a la otra, sino que colaboran. Por lo tanto, no necesitamos seguir el mismo patrón de las primeras cinco bestias. ujú. Podemos nosotros entender que la sexta y la séptima pueden Yeah. vivir sin quitarse la una de la otra, Ujú. porque Apocalipsis 13 nos muestra eso en el versículo 12 y en el versículo 14. Por lo tanto, no es una norma que las bestias tengan que seguir el patrón de quitarse la una de la otra, porque al final de la historia esa norma se rompe. ¿Ya? Lo otro es que, eh, Perdón, te interrumpo, que son los tres poderes que se unen, dragón, bestia, falso profeta, claro, o catolicismo, protestantismo, espiritismo, bueno, como claro, lo queramos llamar. claro, claro. Eh, bueno, lo otro que también se identifica a Estados Unidos como dragón, porque dice que va a hablar como dragón, ¿ya? Eh, pero hay una cosa, hermano, pastor, que yo, eh, en mi opinión, no estaría de acuerdo, en mi opinión, aunque igual sigo investigando. El tema del octavo, usted dijo algo que yo igual eh, creo igual que usted. No son ocho cabezas, son siete. No son 21 cabezas, son siete. Por lo tanto, son siete reinos. ¿Se entiende? No ocho reinos.
Eso significa que, creo yo, no sería lógico decir que habría un octavo reino, porque son siete, ¿ya? Por lo tanto, tendremos que llegar hasta la identificación del séptimo. ¿Por qué la mención del octavo? Creo yo que la mención del octavo es otra forma de explicar la resurrección de la bestia. Ujú. Así como Apocalipsis 17 dice que las aguas son la bestia y son los siete montes, de la misma manera, la mención de el octavo es un sinónimo o una referencia de decir herida sanada o revivificación de la bestia. Como lo dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3, donde dice que la herida mortal fue sanada, y el versículo 14, donde dice que tenía una herida dice, la herida de espada y vivió. Por lo tanto, creo yo que el término es también el octavo, es una forma de repetir esto mismo que está diciendo Apocalipsis 13, que es la idea de revivir, de volver a levantarse, ¿ya? No creo que haya un octavo reino, sino hasta un séptimo reino. Y creo yo que ese séptimo reino tendría que ser el papado revivido, como dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién le sana la herida? Norteamérica. Esa es mi humilde opinión. Claro, gracias por compartir. Esa es otra explicación, la que diste, la primera parte, que en la cadena profética de un reino derrocando a otro, que es lo que llamamos historicismo, Francia no encaja en esa cadena profética de historicismo, porque sí, Francia sí le causa la herida mortal a la bestia, pero Francia no toma el reino que sigue después de la bestia. Por eso la bestia que sigue la cadena profética sale de la tierra, no del mar, porque no necesita pelear con la antigua para quitarle el reino. Simplemente Francia se lo quitó, pero Francia tampoco obtuvo ningún protagonismo. Esta sale de la tierra, no tiene que pelear con la de antes, Estados Unidos. Bien, sale en un periodo, en un lugar deshabitado. Así que gracias por esa contribución. Ahora, como expliqué, yo concuerdo que la razón por la cual se utiliza el número 8 es por la parte de la resurrección y la sanación de la herida. Pero yo no diría que el octavo es el papado, porque como tú mismo dijiste, no hay 8 cabezas. Si yo digo que es el papado de nuevo, entonces estoy formando un octavo reino. Aquí está la pregunta. ¿Qué significa la sanación de la bestia? ¿Qué va a sanarle la herida a la bestia? Esa pregunta es clave. Lo que le sana la herida a la bestia, Apocalipsis 14, 13, 14 dice que la herida fue causada con una espada. Entonces, ¿qué representa la espada? Si usted va a Romanos 13, la espada representa el poder civil. Romanos 13 del 1 al 4. Entonces, la sanación, a ver, si la herida es causada por el poder civil, es decir, cuando el poder civil se separa de la iglesia, ¿qué es la sanación? La sanación es cuando la iglesia se vuelve a unir con el poder civil. Entonces, aquí está mi punto. ¿Qué es lo que va a hacer y convencer al mundo que debe darle apoyo a la bestia y a las iglesias protestantes? ¿Qué es lo que va a convencer al mundo? Ni las catástrofes lo van a convencer, nada, van a ser los milagros de Satanás. Si usted lee eso en el conflicto de los siglos, de hecho, yo tengo un tema completo, una serie de 7 temas donde yo hablo de la personificación de Satanás. El propósito de la personificación de Satanás, de la segunda venida, es para hacer que el mundo adore en el domingo y le haga la imagen a la bestia. Usted puede leer en el conflicto de los siglos, dice que Satanás hará milagros, hablará las palabras melodiosas de Jesús y luego le dirá a las personas que él cambió el día del sábado al domingo. Así convence al mundo, pero para que el mundo le crea, él va a hacer milagros. Yo creo, es mi convicción, que Satanás va a hacer esto durante el periodo cuando se está agitando este tema del domingo. Va a ser antes del cierre de la gracia. Muy interesante. Entonces, yo para mí, yo cuando veo esto, a mí me lleva más a la preparación, porque si esa va a ser la prueba y dice que la mayoría van a ser engañados, nosotros, por eso terminé con ese énfasis en 2 Tesalonicenses 2. Dice que los que fueron engañados fueron los que no recibieron el amor a la verdad. Y ahí está la clave. Entonces, por eso
concuerdo con la sanación del papado, y de hecho yo lo mencioné, el 8 resurrección, y les di los versículos, yo creo lo mismo, pero el octavo es también, dice, es de entre los siete. ¿Quién es el que siempre estuvo con los siete reinos detrás de la escena? Satanás. Por eso el dragón, que es el mismo Satanás en Apocalipsis 12, también es Roma imperial, Roma papal y Estados Unidos, como tú lo dijiste en el versículo 17. Pero, ¿qué ente estuvo detrás de ellos siempre? Satanás. ¿Quién obró por medio de Roma pagana? Satanás. ¿Quién obró por medio de Roma papal? Satanás. ¿Quién obrará por medio de Estados Unidos? Satanás. Pero en la último gran conflicto, porque el contexto de esto es la guerra del Armagedón, pelearán contra el Cordero los vencerá. Satanás hará su aparición él mismo, personalmente. Ahora, aunque sigo obrando por los reinos, pero ahora él va a colocar, es su último esfuerzo. Él se ve que está perdido. Así que en su último esfuerzo él mismo personificará a Jesús, hará milagros y engañará a todos los habitantes de la tierra. Entonces esa sería mi respuesta al por qué yo he ido un poco más allá en el octavo, hablando que el octavo para mí es el tiempo cuando Satanás va a hacer su aparición y personificará a Jesús. Muchas gracias, hermano Miguel, muchas gracias, pastor, por compartirnos todas las respuestas y también hermano Miguel por su comentario. No sé si hay alguna pregunta más. Al parecer no hay otra pregunta. Si lo hubiera sería la última. No. Muy bien. Agradecemos al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir esta noche con el pastor Daniel Miranda. Agradecemos su disposición, su tiempo y vamos a pedirle al pastor que por favor pueda dirigirnos a una oración para concluir nuestra reunión. También antes de orar quiero decir que lo que estamos haciendo acá era lo que hacían los pioneros. Cuando tenían distintos puntos de vista, se quedaban toda la noche yendo a la Biblia, la evidencia. Y esto es lindo, este ejercicio es lindo hacerlo. Yo he ido redefiniendo mi posición y a medida que estudiando, escuchando a otros, y esto, oh, mira, interesante, nunca había visto ese punto. La he ido cada vez puliendo más. Yo llevo estudiando este capítulo como hace 10 años ya. Entonces, eh, es muy bueno lo que hicimos esta noche. Gracias, hermano Marcelo, por proveer el espacio. Vamos entonces a orar. Querido Dios y Padre bueno, gracias, Señor, te damos por tu infinito amor, tu misericordia, por el mensaje de esperanza que hay aún detrás de todos estos símbolos. Gracias porque en tu palabra nos has mostrado lo que va a suceder. Y pido, Señor, de que nos ayudes, nos des una mente inquisitiva, que nadie se quede aquí con lo que yo presenté, sino que cada uno vaya y estudie por su cuenta, para que llegue a su propio conocimiento de la verdad. Bendice a los hermanos allá en Chile y esta nueva semana que está comenzando, Señor, que nos guíes en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Bendiciones, agradecemos a hermanos. cada uno de ustedes, Vayan a agradecemos al descansar. pastor. Esperemos que pueda acompañarnos, pastor, en una próxima oportunidad. Muchas Ok. gracias, un abrazo a la distancia. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Un abrazo, bendiciones. Chao. Gracias.